Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo cómo estén viendo. Pues bueno, aquí el material que les había prometido con mi amiga, mi querida amiga, la doctora Wendy, ¿no? Wendy Priscila, que pues como saben, en el ámbito de nuestro programa prototípico, vamos a ver el problema de la humanización de los animales. Aquí mi estimada amiga Wendy, doctora Wendy, bueno, primero ella, ahorita se va a presentar y su relación que tiene con estos temas, ¿no? Entonces, si quisieras presentarte un poco, Wendy, cuál es tu camino, qué te llevó al animalismo y a los temas de animalistas, y también cuéntanos qué has producido últimamente, por favor, ¿no? Claro, muchas gracias de verdad por la invitación. Muy a gusto de estar contigo aquí el día de hoy. Y pues bueno, voy a comenzar un poquito por contarte, por contarles lo que me llevó a estar en estos temas que son los de mi interés actualmente. Yo en mi formación, primero como socióloga, luego como historiadora, pues siempre me ha llamado muchísimo algo que conocemos como el estudio y la historia incluso de los conceptos. Yo iniciaba con un estudio de lo que es, vaya, el Estado-Nación, la cuestión nacional. Y de ahí di un salto, ahora sí que completamente diferente, pero tal les voy a contar que no es tan diferente, sobre el concepto de la cuestión animal. Pasé de la cuestión de la nación, del estudio a través de la historia, sus rasgos, sus características, a la cuestión animal, porque pues yo haciendo mi tesis leyendo libros, obviamente, como ustedes lo van a hacer, pues me fue llevando de la mano de este interés que lo he tenido siempre y que lo he hecho de una manera a la par, pero casi siempre de manera autodidacta. ¿Cómo inicié? Y ahorita que estamos aquí, pues les confieso que inicié como a lo mejor la mayoría de ustedes ha iniciado esta curiosidad, ¿no? Este sentido por voltear a ver lo que nos rodea y dentro de ello está la cuestión animal. La verdad es que me pegó muchísimo con un documental que les recomiendo mucho, que yo lo vi casi saliendo de la preparatoria. Siempre me llamó mucho el mundo animal, la cuestión animal. Incluso yo siempre me veía estudiando biología o estudiando veterinaria, pero los caminos me llevaron a la sociología y a la historia. Y entonces siempre me llamó la atención, pero posteriormente llegó a mí un documental llamado Earthlings o Terrícolas, y esto cambió totalmente mi forma de ver, sentir y pensar la cuestión animal. Y entonces empecé yo a inducir que tal vez de lo que teníamos que hablar o pensar no era tanto de la cuestión animal, sino de la condición animal, ¿no? Con esta formación que tengo un poquito, diríamos, de historia conceptual, cómo pasar de esta condición animal a la cuestión animal y viceversa. Entonces, les recomiendo está en la línea, los pueden ver en YouTube. Es un poco fuerte, pero realmente nos habla de unos temas que están aquí anotados en el pizarrón y que los vamos a tratar un poco, que tiene que ver totalmente con el trato de nosotros como especie humana hacia los demás animales no humanos. Ese documental es muy interesante, ahorita voy a hablar de él porque se conecta totalmente con nuestros cuatro puntos. Y en pocas palabras hay una pregunta de fondo que siempre estuvo rodeando mi cabeza, ¿no? ¿Cuál es nuestro trato? ¿Cuál es nuestro sentir y cuál es nuestra relación con los demás animales con los que realmente convivimos y formamos parte, ¿no? De nuestro entorno? Eh, de ahí entonces empecé yo un poco, ya que acabé ahora sí que la maestría, el doctorado, empecé un poco a adentrarme más en algunos cursos que veía, empecé a hacer algunos de mis primeros escritos y empecé un poco a indagar más sobre esta relación que hay y que había, por ejemplo, del humano con los animales en la antigüedad, que es muy diferente a cómo se empieza a dar la relación de la cuestión animal en el medioevo y por supuesto cambia drásticamente en la modernidad y en nuestras sociedades contemporáneas. Empecé un poquito a indagar ahí y pues empecé a dar algunas charlas, me empezaron a invitar, formé parte también en algún momento en la praxis con unos amigos que yo ya tenía desde la UAM, que siempre habían sido veganos, vamos a decirlo rápidamente. Yo en su momento como que no lo comprendía, hay que decirlo, y decía, es un mundo que ni siquiera, pues se me hace algo empático, ¿no? Estoy hablándoles desde hace 20 años. Pero entonces yo empecé a ir a un movimiento que se llaman las vigilias.
¿Qué son las vigilias? Las vigilias son acompañamientos de los animales que sirven, con este terrible término, sirven de servidumbre para la industria alimentaria, ¿no? Entonces ya ahí estoy dando como un acercamiento a un tipo de relación que hay entre los humanos, la domesticación y el uso de la animalidad. Y eso consiste, me llevó ahora sí que de la praxis indagar un poco más, ¿no? La filosofía, la teoría detrás, pues acompañar estos animales en el transporte, que son unas condiciones terribles que si quieren más adelante les digo, todavía ahorita pues claro que sí llegan unos recuerdos a mí que pues no se trata de separarlo, ¿no? Pero sí hay unos recuerdos muy tremendos de esas cuestiones en las que ellos viajan. Pero antes de entrar entonces a ese terrible lugar llamado Mataderos, pues uno se acerca a ellos, les da agua, se acerca, hace un poco de empatía, que sabemos que van a entrar pues a que los maten para que sirvan de alimento para la especie humana. Entonces, esas vigilias a las que yo tuve la oportunidad de asistir, en el caso con vacas y con gallinas, pues me llevaron totalmente allá a adentrarme y que sea uno de mis intereses principales actualmente. Empecé a dar charlas, como les decía, y pues recientemente hay por ahí dos artículos que puedan consultar. Uno es en la página y en la revista de Fractal, donde coordiné un número con varios activistas, filósofos, literatos que se han dedicado desde el periodismo, hay uno muy bueno, hasta pensar y también acudir a todo lo que tiene que ver con la protesta, con la resistencia y entender un poco del mundo animal, pero también para hacerlo visible, porque la mayor parte que yo encuentro es que pues ni siquiera dicen yo no sabía que eso que estoy usando proviene de la piel de un animal que yo pensé que lo habían matado de una manera de bienestar, eso se llama bienestarismo. Ni siquiera saben, entonces el chiste era visibilizar todo ello. El dossier, el expediente es muy bonito y entonces se llama Animalidad crítica a la razón antropocéntrica. Y es lo que tratamos de hacer ahí, ¿no? Ver y empezar a entender este concepto de la animalidad y hacer una crítica a la razón antropocéntrica para entender incluso nuestra era, que es el antropoceno. Y el más reciente, apenas salió unos meses, es parte de un compendio que se llama Historia para quién, que es editado por el INER. Y entonces ahí, como dice el título, era reunir a historiadoras, en su mayoría mujeres, hacer una crítica a ese libro que se escribió hace más de, pues, bastantes décadas, pero más allá, yo escuchaba que era una historia para la diversidad, una historia para quién lo va a leer, y entonces yo decidí entrar con un texto que se llama Historias y Memorias desde el Reino Animalia. Es decir, en mi escritura, en el propio público lector, seguir llevando esa tarea de visibilizar un poco nuestra conexión que debemos tener con el mundo animal, con la naturaleza. Porque si algo vino hacia la modernidad, y doy una primera característica, es desconectarnos totalmente de la naturaleza donde estamos dentro, todos los terrícolas, por eso somos habitantes de la tierra, nos hemos desconectado y hemos utilizado a las demás especies que habitan la tierra para nuestro consumo, para nuestro uso y pues para nuestros propios bienes, sin olvidar que todo esto nos ha llevado actualmente pues a la catástrofe. ¿Para qué les digo? El gran síntoma es el cambio climático, del que desmenuzaremos un poquito más adelante. Pero eso es como un breve paréntesis introductorio, un poquito de qué me llevó, un poquito de dónde ando, pero claro que para pensar estos términos hay demasiado, ¿eh? Hay estudios que son, parecen muy nuevos, pero no. Ahorita les voy a contar. Ya se han trabajado desde tiempos, como les decía, desde la antigüedad. Sí, incluso veía. Ajá. Sí, gracias, Wendy. Ahí, quizá para empezar a hablar de este tema que nos compete. Porque te había dicho que lo que van a hacer es reflexionar esto a través de una materia que se llama Modernidades Occidentales, ¿no? Y justo estamos tocando el tema de la domesticación, ¿no? Y tal, ¿no? Por ejemplo, un alumno viene a punto a decir que, pues es que donde hay humanización, decía, bueno, pues cuando se altera el instinto, ¿no? Y yo, bueno, pues es que finalmente te comentaba.
que la domesticación, al fin y al cabo, es anular instintos animales, ¿no? En favor de la producción humana, ¿no? Incluso aquí te leo que en el planteamiento de la problema prototípico que hicieron mis compañeros, ¿no? Por ejemplo, habla de esto, te leo un poquito para que tengas más cuestión, ¿no? Pues justamente dice, ah, que dice que en el pasado remoto los animales representaron el ser humano la alteridad pura, ¿no? Muchas culturas encontraron en ellas un símbolo de fuerzas de naturaleza, a veces favorables, a veces hostiles, pero casi siempre insondables, ¿no? La domesticación de animales implicó un acercamiento decisivo con la especie humana y una convivencia que en general está determinada por sus cualidades como alimento, medio de transporte o instrumento de trabajo, ¿no? Aquí lo que vamos a, bueno, esto lo vamos a ver después, pero pues justo lo que quizá adelantándose un poco, igual para derivar estos dos conceptos, este cambio de la antigüedad, ¿no? O nuestra histórica relación con los animales y lo que hace la modernidad finalmente con estos humanos. Amén de que, pues desde luego, lo que nos tengas que decir, ¿no? Quizá para, para cortar más, quizá la domesticación es un proceso humano, ¿no? Que va quizá desde la prehistoria, desde el neolítico, y con la agricultura se empezó a hacer otros procesos humanos, pensando esto de los modos de producción, con el feudalismo, con la revolución agrícola, y después con la modernización, pues esto cambia más, ¿no? Quizá hay que anotar ciertos apuntes de la modernidad, del renacimiento, ¿no? Sobre todo nosotros en modernidad veíamos a un pensador humanista del Renacimiento que se llama Piccola Mirandola, ¿no? Donde él dice oración de la dignidad humana, que de todas las especies, la favorita de Dios es el ser humano, ¿no? Y entonces empieza esta jerarquización y pues finalmente pensadores también como Francis Bacon, que habla que la naturaleza dice que los seres humanos deben dominar a la naturaleza obedeciéndola, por ahí tal, pero a la vez el ser humano como que tiene el garante de que todo existe en la naturaleza es para su provecho y explotación, ¿no? Y en eso, pues me imagino que son los animales. Entonces, que en síntesis, ¿qué nos podrías decir de este proceso histórico, ¿no? De domesticación, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Quizás. ¿Qué podrías decir, no? Y quizá hablar un poco cómo la modernidad rompe quizá un esquema de nuestra relación histórica con los animales. Muy bien, es una pregunta, un planteamiento muy interesante y central para entender exactamente nuestra relación con la naturaleza. El ejemplo más factible que nos viene para ponerlo en casos prácticos que ya incluso lo hablábamos un poquito afuera, pues efectivamente es el del perro, ¿no? Es decir, incluso hay por ahí una película Alfa Ah, sí. donde nos cuenta, ¿no? Un poco de cómo se lleva a cabo esta domesticación. Y esto tiene que ver exactamente con tiempos milenarios, incluso cuando apenas las sociedades están haciendo sedentarias, ¿no? Porque sabemos pues que antes en ese tránsito nomadismo, pues el propio marxismo nos dice, ¿no? No había como tal una división del trabajo, ni lucha de clases, ni conflicto, porque había casas, recolectas, se repartían las actividades, ¿no? Se cazaban a los animales para alimento, se recolectaban plantas para alimento y en el caso del perro, pues lo van a empezar a domesticar del lobo, que es su pariente más cercano, para que le sirva para la caza. Ya después va a ser, qué tremendo el término, se va a convertir de diríamos, un animal que le sirve para la caza, para ser un animal de compañía. Yo quisiera aquí hacer un paréntesis y equiparar que domesticación es igual a reproducción, al menos en Mm, este sentido. ¿Hasta dónde realmente hemos domesticado el mundo animal? ¿Hasta dónde lo hemos reproducido para obtener bienes y servicios? Pues esa es la gran catástrofe, porque con esta revolución industrial y estas sociedades industriales, esto se disparó, ¿no? Pero ujú, terriblemente numéricamente. Tan es así que ahorita lo vemos en nuestros días. Hay un sociólogo muy bueno que seguramente conocen, que es Bauman, que él tiene ujú, una frase célebre y a mí me encanta pensarlo en el mundo animal. Él dice, esta revolución industrial engendró una sociedad industrial que a la larga engendró más riesgo que riqueza.
Y ahí estamos dando un punto central, ¿no? Si nosotros pensamos en cómo esto ha sido trastocado por la modernidad, pues no tiene parangones. Ahorita voy a hablar de 4 usos que hemos dado después de la domesticación de la especie humana hacia los demás animales para la obtención principalmente de riqueza. En la antigüedad no funcionaba así. En la antigüedad, muchos filósofos, no es un problema nuevo al que nos enfrentamos, porque si reconocemos a alguien, diríamos, del movimiento animalista, uno de los fundadores, de los padres, es el propio Platón. En algún momento nosotros nos hemos encontrado con sus textos y él en ciertos apartados de este famoso texto de la República, él ya lo mencionaba, ¿no? Incluso qué sentido de conexión y uso, entre comillas, le daba de la humanidad a los animales. Él decía, cuidado, porque nosotros engendramos en burros, en águilas, en perros. Ahí lo pueden encontrar estas frases, ¿no? Decía, engendramos en estos seres vulnerables que por su sentido son a la par de niños. En la infancia, ¿no? Son inocentes. Nosotros podemos encontrar muchos que inclusive le está optando por una dieta vegetariana, decía el placer de la carne. Y no tan solo Platón, si ustedes buscan incluso en la red, les va a salir Pitágoras, ese gran matemático con el que aprendimos, entre comillas, matemáticas. También tiene postulados, tiene reflexiones filosóficas contra el uso y las dietas, por hablar de una manera de los animales, porque estamos pensando en un primer momento, bueno, sí, se tienen que domesticar y reproducir, en el caso, por ejemplo, del ganado para la alimentación, ¿no? Empiezan a crecer las sociedades y entonces hay que reproducir para tener una base alimentaria. Pero ya había muchísimos. Otro griego, Porfirio, también lo decía, que no estaban considerados estos, incluso condenaban, ¿no? Es un problema que se empieza a dar en la antigüedad, pero yo siempre he visto una tesis que hay que indagar más a fondo. Y yo simplemente lo pienso. En las sociedades antiguas, en época antigua, simplemente pensemos que los dioses adquirían características de deidades, de fuerzas de la naturaleza. Si pensamos en los egipcios, en los chinos, incluso acá en el imperio inca, en el imperio mexica, los dioses tienen características animales, por eso no era un problema como el que va a venir a ser en la modernidad. Imagínense nada más que los animales eran sus dioses. Ahorita recuerdo mucho, seguramente lo han visto, este video bellísimo donde están estos perritos en las pirámides de Egipto que no se explican cómo subieron todos estos escalones a la punta de la pirámide y cómo bajaban, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho, hablando de los perros, regresando, jugar con el término dog. Dog, si ustedes lo escriben al revés, es God, ¿no? Mm. Entonces piensen, así hay muchas metáforas, ¿no? Pero lo cierto es que los animales formaban parte de su politeísmo. No era como tal, diríamos, un problema, era otra relación, otro uso, que ya se empezaban a domesticar, para vernos un poco objetivos. El cambio drástico, y lo debo decir, es en el monoteísmo, en la Edad Media, el cristianismo. Pareciera que el cristianismo se olvida de esto y retoma la distinción que hace Aristóteles. Es Aristóteles, pero duda un poco al final, pero el primero en que empieza a decir. Pero lo que diferencia a la especie humana, a la humanidad, es la razón. Y los demás animales no humanos, pues no tienen razón. Distingue incluso el mundo de la bios y de la zoe. Dice, ellos no tienen razón, ¿no? ¿En qué ámbito pertenecen? Entonces, como que deja las bases de que podemos dominarles, podemos domesticarles, podemos reproducirles, pero el cristianismo lo retoma, ¿no? Tremendamente. Incluso yo pienso en la práctica, ¿no? Eso de Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. O sea, no sé, Exacto. hay muchas cosas hay que pensar, pero aún no se dan estos procesos de masificación, de industrialización aún, y hay voces disidentes también, que es las que a mí me gusta estudiar. Uno muy conocido, el 4 de octubre apenas conmemoramos su festividad, pues es San Francisco de Asís. Mm. Nada más hay que recordar a San Francisco de Asís, el hombre es el lobo del hombre y todas esas insignias que tiene, ¿no? Hay que recordar, no hay que hacerlo. Y también por ahí hay otros disidentes, ahorita no recuerdo bien el nombre, Alejandro, no me acuerdo muy bien el apellido, es otro sacerdote que incluso está haciendo un tratado de herbolaria. Muy bello, su técnico, biólogo,
está haciendo este tratado y ahí está totalmente diciendo, respetemos a los animales, a la naturaleza. Es decir, hay voces disidentes. Pero si rápidamente seguimos con este caminito, un poquito para ver el cambio histórico en la relación humano-animal, pues tenemos, al menos yo siento, que es un personaje que se instaura dentro del Renacimiento. Y este señor es Descartes, o como Ok, le decimos aquí, Descartes. Descartes, sí. Porque ¿qué es lo que nos viene a plantear a grosso modo Descartes? Pues simplemente la maquinización, imagínense la maquinización del animal. La otredad del otro ser es mi máquina, caballos, pensemos para dejar un poquito de lado la industria alimentaria, la vestimenta, pero sobre todo se empiezan a emplear, como lo podemos ver, en trabajo. Son máquinas, entonces lo quitas totalmente esta categoría de que son y pertenecen al mundo sensible. Entonces, claro, para mí el Renacimiento lo que vino a hacer es a ordenar, clasificar y controlar la naturaleza humana, Claro. ¿no? Eso fue el Renacimiento. Entonces ahí empieza a darse el eje de lo que va a venir a coronarse con la modernidad, con los propios ilustrados. Yo decía, bueno, están hablando mucho de la libertad, ¿no? La razón como principio, sapere aude, ¿no? Kant, que curiosamente Kant es al que le debemos la frase y lo pueden buscar. Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona, ¿no? Es decir, es Kant, ¿no? También están, como hay voces disidentes, el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Pues era también un animalista, a mí me gusta decir más animalista, que ahí tiene frases, incluso, fíjense lo bello, ¿no? Es una paradoja tremenda, incluso pensarlo, Javier, doctor Javier, porque mira, incluso lo que viene a ser, vamos a decir, la ciencia, la tecnología y el progreso, es inspirarse totalmente en el reino animal, que es un poquito lo que yo escribo ahí en el reino animal, a animales que reptan, animales que vuelan, animales que construyen, que fabrican. Y el propio Leonardo da Vinci, podemos ver en sus bosquejos, pues en qué se está inspirando para crear estos primeros arquetipos de aeronaves. Es decir, piensen, mucho de la ciencia y la técnica está inspirada y viene del mundo animal. Y pues el Renacimiento lo que viene a hacer es a controlarla. Regresemos, hagamos este salto. En la antigüedad, esta cosmogonía, que diríamos es como el pensamiento de la época, el paradigma de la época, pues era una empatía, un equilibrio entre la naturaleza y el actuar humano. Voy a sacar lo que me permita satisfacer mis necesidades primarias, pero acuérdense, son dioses, inclusive muchos de ellos. Pensemos en los gatos para Egipto, ¿no? Se enterraban incluso, ¿no? Los dueños, los faraones, vamos a decirlo rápidamente. Aquí no, a partir del Renacimiento, clasificaciones, Claro, control, ordenar, pero es una paradoja porque al mismo tiempo te estás inspirando, ¿no? En la naturaleza. claro. Pero ahorita si quieres hablamos porque es un salto tremendo y hay mucho que decir. Lo que Sí, viene a hay, ser la sociedad industrial, la revolución industrial, es algo tremendo con esta humanización o antropomorfización del reino animal. ok. Es tremendo. Entonces ahí de entrada, bueno, no sé, es que quizás sean dos conceptos complicados, ¿no? Pensar que digamos que esta relación antes del monoteísmo, ¿no? Con el cristianismo, sí, no existía como tal la domesticación, ¿no? Ahí tú hablas de domesticación, que es reproducción, es muy interesante eso. Claro, pero ahí pensando en la etimología, también tiene que ver con la casa, ¿no? O ahí habrá que deconstruir un poco por qué domus, ¿no? Casa, ¿no? Y pensar este ámbito de la casa de la antigüedad, pero pues también, como bien relatas, la casa es donde se reproduce la familia, porque es el ámbito de lo privado, quizá, y hay que hablar de sexualización al fin y al cabo, ¿no? Porque a mí también te digo, ¿no? En el tema de la humanización, muchos de los alumnos pues se atreven a explorar el problema de la zoofilia, ¿no? Entonces, ese es un asunto interesante. Y yo les decía, bueno, en un relato de terror dice que es más de espanto, ¿no? Pues que ellos insistían mucho en la zoofilia, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿qué es más de espanto, ¿no? La zoofilia, que pues, pudo haber existido durante mucho tiempo, que existía, ¿no? En el campo,
y qué es más, por ejemplo, para los elementos góticos, que la gente en lugar de tener relaciones, se casara con los animales, ¿no? Eso sería otro de los problemas. Pero bueno, vamos a hablar de eso porque es tal. Entonces, sí, para poner punto a lo que señalas, ¿no? Entonces, tenemos este momento teórico, pongámoslo así, ¿no? Porque finalmente los renacentistas eran una aristocracia, ¿no? Y están moldeando desde el mundo de las ideas lo que el mundo va a ser, ¿no? Pero, pues, en términos materiales, pues todavía, ¿no? Haciéndole caso a Legoff y a muchos historiadores, pues es un mundo medieval, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Un mundo medieval, cristiano, que pues tiene ahí sus encuentros más mercantilistas, ¿no? Eso es otra discusión. Pero pues es cierto, como dices, viene la revolución industrial, viene el take-off del algodón, de los primarios, y gracias al algodón, a las máquinas, al capitalismo, ¿no? Incluso al establecimiento del capitalismo de la revolución industrial, pues desde luego la relación animal explota en el sentido de como lo habían pensado, ¿no? Vamos a producir, ¿no? Algo, pues al animal hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y pues eso es muy característico del siglo XVIII y sobre todo del XIX, ¿no? Que es la época, pues no solo antropocéntrica, totalmente también muy androcéntrica, muy del hombre, ¿no? Porque incluso la mujer que en la Ilustración había tenido cierta voz desde la aristocracia, también es separada del discurso y pues obviamente esta burguesía sumamente machista o androcéntrica, podemos decirlo, también me imagino que es especista, ¿no? De los animales deben ser usados, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias. Imagino que ahí reconectando, pues se empieza incluso también una especie de desequilibrio, porque ya no tenemos un mundo de campo, no tenemos un mundo que poco a poco se acerca a la ciudad y pues también pensar cómo es el animal en la ciudad, ¿no? Esta dicotomía del campo, ciudad y pues obviamente los animales quizá tengan una especie de mal momento, ¿no? En el 19 y hasta hoy, ¿no? Que vamos a hablar seguramente de eso, ¿no? Cómo satisfacen necesidades básicas, ¿no? Y las consecuencias que tenemos, porque también recordemos el antropocentrismo, ¿no? El antropoceno, ¿no? Del que hablan que este antropoceno ha logrado una contaminación como tal que pues ahorita estamos teniendo las consecuencias con el calentamiento global, ¿no? Bueno, ahí sí, no sé qué podamos decir de esto, Wendy, de este Sí, cambio quizá con la revolución industrial y el capitalismo, ¿no? sí, Javier, es muy importante tomarlo en cuenta porque para tratar de explicar en qué momento llegamos a esta crisis climática, riesgo ambiental, muchísimas, ¿no? Acepciones tenemos de qué estamos viviendo ahorita. Tenemos inmediatamente que voltear a ver la revolución industrial. Y no solo nace con esta revolución industrial la cuestión social, sino también la cuestión animal. Se empiezan, como bien lo decías, a producir, o si quieren el término, a domesticar, que en realidad es, por eso yo digo, a reproducir a grandes escalas pues cuatro Exactamente. tipos de servicios para el ser humano que ahorita estamos en el ambiente rodeado de las consecuencias. El primero, por supuesto, es la industria alimentaria y por eso está el término industria alimentaria, Claro, sin parangones. Acuérdense, antes cuáles, si entráramos a estudiar, ¿no? ¿Cuál era la dieta? ¿Cuánto se consumía? Simplemente el ejemplo básico es el siguiente. Antes, desgraciadamente, una gallina, una vaca, un cerdito, pues en el mundo que conocemos rural, pues tenía una vida, por así decirlo, de 20 a 25 años y desgraciadamente se le mataba. Esos términos de sacrificio no, para mí no existen, pero se le mataba. Y con esta sociedad industrial se empieza a acelerar la domesticación, la reproducción, y entonces ahorita, inclusive desde ese tiempo y ahora, lo que se consume son bebés, para decirlo rápidamente. Tienen 3 o 6 meses de vida, se les inyecta muchísimas cuestiones para que crezcan de volada, para que engorden de volada, entre ellos antibióticos, por eso va tan ligada a la ciencia. Y nada más hay que ver porque se tiene que producir a gran escala para el consumo humano. Pero además es un
consumo que, como decía Platón, pues en su mayoría es de gula, pensemos, ¿no? Es decir, ok, tengo que consumir carne, ¿cuánto debe de llevar en mi dieta? No, pues estamos consumiendo en gula, no piensen, las cantidades son asombrosas. No solo eso, sino la industria láctea. Piensen en la industria láctea. ¿Cuál era el periodo de vida de una vaca? Igual, eran 15, 20 años o 30. Ahora llega a lo mucho a un año, 2 años. Que además recuerden, el ejemplo básico ahí está. Para que una vaca dé leche, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar gestante, las tienen que embarazar. Imagínense, por eso el tema que ahorita tocaste de la mujer, a mí me parece un abismo ontológico tremendo entre el feminismo que no se hace cargo de una postura especista, porque son mujeres que son introducidas por los llamados ganaderos, son violadas, lo voy a decir a grosso modo, las embarazan, le quitan a sus terneros para que esa leche que ellas producen para sus bebés terneros sea realmente para la especie humana. ¿Y qué hacen con las vacas? Se empiezan a enfermar, estarlas reproduce y reproduce, lidiando, domesticando, si quieren hacer el término, y después acaban en el matadero con un trato tremendo. Industria láctea. Industria de la vestimenta, ¿no? Yo creo que eso es deplorable a la máxima potencia. Empieza con esta sociedad industrial, esta industria de la moda, imagínense el término de la industria de la moda, a producir que hasta la fecha, si hacemos esa visión histórica, pues lo vemos, imagínense, empiezan a producir. ¿De dónde viene la piel? Es un eufemismo, porque es la piel de otro animal que me está vistiendo. Piensen en esta película de Renacido, muchas otras, ¿no? Sí, se utilizaba estas pieles, como hemos hablado, para cubrirse del frío, pero la sociedad industrial viene a desmadrarlo todo. Imagínense, es producir a gran escala para entonces traer la bolsita, y voy a decir ahorita marca, sin hacer spot publicitarios, traer la bolsita de piel Louis Vuitton, la estamentada bolsita Hermes, industrias, imagínense, de caimanes y de cocodrilos. Entonces, todo esto empieza a surgir de ahí, ¿no? Es decir, vestir las pieles preciosas. Por eso digo, igual uno asume que el consumidor ya sabe estas cosas, pero ahorita estamos en un tiempo en que es una obligación leer no solo esas etiquetitas de los alimentos, sino de todo lo que consumimos. ¿De dónde viene ahorita, por ejemplo, en época de frío, mis botitas con borreguita afuera y de lana que se usan mucho? Pues vienen de borregos que tienen un trato terrible, industrias, ganaderos. Y un ejemplo muy básico actual para que veamos la magnitud, Javier, y los que nos escuchen. Ahorita que están muy de moda las pestañas, demasiadas, que yo digo de buchonas, unas pestañas increíbles que se ponen las industrias de la moda, vienen de bisones, vienen de chinchillas. Mm. ¿Cómo es posible que estés usando unas pestañas que vienen de un animal que está enjaulado, que va a morir? Pieles, es decir, eso se categoriza en el segundo tipo de industrialización de los animales, industria de la moda o industria de la vestimenta. Increíble el viaje que hacen las vacas de la India, cómo viajan para destazarlas, hacer las pieles, bueno, es algo tremendo. El tercero, que inicia ya desde la Revolución Industrial y ahorita se corona y nos sonará a muchos porque hemos caído ahí, es la industria del espectáculo. La industria del espectáculo. Piensen nada más estas sociedades industriales a dónde hemos llegado, ¿no? ¿Cómo usamos a los animales? Terrible para lucrar, para llevar a cabo, por ejemplo, carreras de caballos, carreras de cerdos, la famosa tauromaquia que tiene sus bastantes ahí adversarios, también fanáticos, los propios zoológicos, los circos. Ahorita, sobre todo, lo estamos pensando, sobre todo las generaciones centennials, millennials, pues ya se hace algo horroroso. Pero bueno, ¿para qué les digo más? Y ahí hay muchas películas que nos lo demuestran, clásicos. Dumbo, El hombre elefante, que realmente empezó a gestarse ahí desde la sociedad industrial. ¿Para qué les hablo más? Recuerden esas películas que son clásicos. Para ganar dinero, por eso les digo, generar más riesgo que riqueza a la larga. ¿Y a dónde van a parar esos animales? ¿Qué condiciones? ¿Qué ganan los acuarios, los delfinarios? O sea, ¿qué se gana, no? Yo esto que se me hace horroroso, el de Slim ahí en Polanco. ¿Qué ganas con tener? ¿Qué puede tener de pedagógico, no? Si así se las gastó de la revolución industrial, es que la ciencia, la técnica, la razón, vamos a enseñar, vamos a aprender de ellos,
No aprendes nada sacando un animal de este reino salvaje, introduciéndolo a una domesticación forzada, hablando del término. Ahí está muy interesante. ¿Qué aprendes haciendo saltar al león por un aro de fuego? A un oso, los rusos, hay que decirlo, haciéndolo bailar en patines. A la larga, también hay rebelión animal, acaban comiéndose a sus entrenadores y qué bueno. Pero la mayoría no, la mayoría acaba en condiciones tremendas. Eso empezó a ser la cuarta forma de industrialización, masificación de esa domesticación. Y la última, pues, es la que tiene más, ahora sí que, pues más escosor, que es la industria de la ciencia, experimentación, ciencia farmacéutica, Medicina. piénsenlo. Ahí hay múltiples ejemplos, ejemplos tremendos. Solamente doy una y claro, Javos, adelante y seguimos dialogando. Piensen nada más dónde se prueba y doy el ejemplo que son de los que a mí más me ha impactado. La guerra nuclear. ¿Dónde se hacían estos experimentos, estas pruebas? Ahí están en Internet libres. La mayoría se hacían con perros. Los exponían a la radiación o hacían las primeras, pues sí, lanzamientos, ¿no? De bombas. Y entonces eran los perros los que morían. Nada más doy un dato y un breve documental que a todos nos causó terror y es muy didáctico para tu clase, seguramente, Javier. Este documental de Ralph, de este conejito Ralph que salió en la pandemia, que Salvemos a Ralph, que es del director este de Jojo Rabbit, muy buena película, hizo un documental, O Salvemos Waikiki, a ¿no? Ralph, ajá, Save Ralph. Y este documental, caray, dio muchísimo para hablar porque es un conejo que lo antropomorfizaron, lo dotaron de características humanas y entonces solo así muchos empezaron a hacer la conexión, ¿no? Se vestía para ir a trabajar a este laboratorio para que los humanos tuvieran estos productos. Simplemente doy una postura y te escucho, Carlos, todo. Si hacemos ahorita el experimento y volteamos a ver nuestro alrededor, todo está testeado en animales, todo. Jabón, pasta dental, champús, es decir, todo lo que nosotros podemos pensar es testeado en animales. Entonces, por eso yo digo, ¿hasta dónde es la pregunta ética introduciendo ya este término? Es una cuestión ética. ¿Hasta dónde deben servirnos o no los animales? Bueno, voltemos a ver, ya nos están pasando factura. Claro. Sí, sí, Klaus. Ah, no, pues muy interesante esta función, porque ahí comento, justo acabo de revisar los cuentos de mi grupo de narrativas, y pues justo, ¿no? Decía qué problemática, pues yo le puse problemática humanizante, ¿no? Domesticante, y sí, justo ahí lo interesante que me haces entender perfectamente por qué se habla de humanización, porque la humanización, y ahorita vamos a hablar de eso por la cuestión que nos dan mis compañeros, que la humanización solo tiene todavía antropocentrismo porque se piensa en el beneficio personal de la especie humana con el uso de los animales. Y estos cuatro ejes que pusiste, que son, pues realmente son las temáticas de los cuentos, ¿no? Si hay unos alumnos que quieren hablar del espectáculo, ¿no? Es un cuento donde en el futuro se van a modificar a los animales y se va a volver cantantes de rock, ¿no? Entonces los empiezan a tal, ¿no? Y yo les dije, pues cuidado, ¿no? Porque suena mucho la idea de Rocket Raccoon, ¿no? Que tú conocerás muy bien, ¿no? Digo, no vayan a hacer el mismo cuento, ¿no? Pero lo interesante es que ese es un uso de ciencia, ¿no? Como bien usaste, era un uso, ¿no? Que es muy interesante, me recordaron los alumnos de que el cuate solo quería modificar a los a los animales para conocer una respuesta o hasta dónde puede llegar el conocimiento científico, ¿no? Creo que no era tanto. Y salió el Rocket Raccoon, que era el más listo de todos, ¿no? Y que acaba ahí, ¿no? Y que mueren todos de forma muy tipo body horror, ¿no? De estos animales con partes mecánicas, ¿no? Que son un poco terroríficas, ¿no? Y pues también hacerles entender que es un uso de espectáculo, ¿no? Y esto que me das, pues sirve mucho a los cuentos, que entiendan bien estos cuatro usos que se le ha dado en la modernidad. Entonces repasamos, es el textil, el científico, el de espectáculo y el de, ¿qué? Alimentario. Y el Alimentario. alimentario, ¿no? Alimentario, ¿no? Son los
cuatro, me imagino que hay unas teorías muy sólidas detrás de esto, claro, ¿no? Y de ciencias, pues cada una se bifurca, ¿no? Quizá ahí el más problemático es el de la ciencia y medicina, ¿no? El espectáculo yo creo que es el que va en detrimento, finalmente. Bueno, por lo menos está más delimitado muchas cosas, hay como mayor conciencia. El textil también creo, bueno, sigue siendo muy problemático porque pues se relaciona con, como dices, ¿no? Esta idea que pones de Platón es muy interesante, ¿no? Lo que es básico, ¿no? Y este es el problema que tenemos con el capitalismo, ¿no? Que es lo que es satisfacer necesidades básicas y necesidades, diría Marx, de plusvalor, ¿no? Y de explotación. Entonces ahí, ¿qué tanto necesitamos? ¿Qué tanto necesitamos el café, ¿no? También pensando en la flora, ¿no? Que pues, este problema del fauna pues, también lleva a la explotación de los recursos y ahorita que tuvimos el problema del agua, que el problema del agua también es este, propiciada por la explotación que le hacemos al uso, ¿no? Y esta idea de explotación que mencionas es muy interesante. Bueno, entonces es muy interesante estos puntos que nos dices, ¿no? Para aterrizar más nuestra evidencia integradora. Y sobre todo, lo que me llama la atención, y si quieres hablamos de esto, bueno, hablamos de un poquito de la antigüedad, la modernidad que ha sido terrible, y luego quizá lo que dice aquí el compañero es el problema prototípico, los compañeros, pues el asunto de la posmodernidad, ¿no? Si en la posmodernidad, lo que tú entiendas de posmodernidad, porque lo vamos a ver. Finalmente, yo que doy perspectivas postcoloniales, dice Mignolo, bueno, y lo que hace, lo que dice Canclini, ¿no? Que también igual, entonces dice, bueno, ¿para qué sirve la posmodernidad? Por lo menos en Latinoamérica hemos visto las contradicciones de la modernidad y nos permite tener una conciencia descolonizadora, ¿no? De Latinoamérica. Quizá en el caso de la posmodernidad, pues empezamos a ver ciertas contradicciones del capitalismo, ¿no? Porque hay un término de Walter Benjamin que me fascina, ¿no? Él habla del sensorium, ¿no? Y dice ese momento en que nuestros sentidos adquieren conciencia, ¿no? Como lo que tú nos contaste, ¿no? Siempre has tenido esto y de repente te entró un clip, ¿no? Creo que quizá no a todos nos ha entrado ese clip, ¿no? Algunos quizá todavía, y tú perdón, pues todavía jerarquizamos, no somos especistas. Y en este sentido, ¿qué podría decirnos la posmodernidad y esta época? Y relativizando, porque también finalmente en esta idea de la humanización, y vamos a hablar de esta quizá falsa, o tú la que dirías, esta humanización, que hablaríamos ya no domesticación, de pensar a los animales como iguales, ¿no? Porque yo sé que el especismo tiene este concepto, lo acaba de hablar la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum, de los seres sintientes, ¿no? Que, bueno, quizá primero, por orden, hablar de qué nos posibilita la posmodernidad en cuestiones de bioética y después hablar de qué posturas éticas serían que nos permite la posmodernidad y si este tipo de humanizaciones, a saber, pues quizás sean las falsas especismos es que yo soy especista porque yo soy animalista porque me llevo muy bien con mis perritos, ¿no? Y les digo perrijos, ¿no? No sé, ¿qué problemas verías en esa también, quizá problema o esta nueva relación quizá posmoderna que se empieza a ver con los animales? Así es, muy interesante. Yo, posmodernidad, me gusta pensar mucho, seguramente, pues a ustedes también les fascina, en otra categoría que es de Hannah Arendt, que es el de una brecha en el tiempo, para hablar de este sentido de pos, ¿no? Es decir, es lo que ya no es, Mm. claramente ya no seguimos, podemos seguir pensando en esa modernidad decimonónica, pero aún no sabemos a dónde vamos. Por eso hay ciertos rasgos o características, como tú lo acabas de mencionar. Ya no hay una verdad única que nos posiciona y nos hace actuar y pensar de determinada manera, sino si lo quieren ver, hay múltiples verdades, ¿no? Posverdades. Y lo interesante de esto es verlo en el terreno sociológico social. Para mí se traduce en un sentido de una crítica a la globalización, porque yo no puedo pensar en posmodernidad sin globalización. Es muy Jameson, ¿no? Exactamente, algo pasó ahí
que en este énfasis de que el Estado, por decirlo así, de alguna manera se redujo su capacidad de actuar, recordemos que el Estado vino a sustituir, diríamos, a la iglesia, ¿no? Como eje de un tiempo, ¿no? Pedagógico. Ahora lo que va a surgir con ello es que surgen múltiples luchas, múltiples verdades, múltiples actores, si quieren decirles subalternos, como diría Gramsci. Ya ahora no somos sujetos, ahora somos actores. Y por eso es que me encanta cómo esto gira en el terreno de lo social. Es cuando toman más ahínco y más fuerza hablar de la desigualdad de género, ¿no? Es decir, hablar qué está pasando ahí en el terreno de la lucha de las mujeres, en los racismos, en los indigenismos, en los derechos queer, la diversidad sexual. Pensemos en simplemente en la estructura de la INE, ¿no? No alcanza esta INE realmente para ahí traducir nuestra práctica sexual. Ujú. Y ahí mismo hay otra lucha interseccional para reconocer qué es esto de la justicia o la injusticia, que es claramente los derechos de los animales. Es decir, la posmodernidad para mí es una serie de luchas interseccionales que se entrecruzan, múltiples actores que nos están volteando a ver y decir, ¿qué pasó? ¿No? Es decir, con ese término, no solo es globalización, es localización, ¿no? Desde nuestro sentido local también, ¿qué estamos apostando? ¿Qué estamos pasando? Recordemos que esto de voltear a ver la crisis climática, que eso sí nos pega a todos, así seas Putin o seas Wendy en un rincón de México, es el calentamiento global, la crisis global. Y justamente, no sé, por ahí hay otro documental, La Marcha de los Pingüinos, con este Al Gore, fue cuando empieza, ¿no? A traducirse en Es la cierto. agenda pública, en la agenda política, ¿no? Voltear a ver qué está pasando. Entonces, para mí la posmodernidad es eso, es una brecha en el tiempo donde están surgiendo múltiples actores, múltiples voces que simplemente nos están diciendo, ahora nosotros queremos visibilizar nuestra lucha, ¿no? Y decir dentro de ello qué podemos hacer y cuáles son las consecuencias para la humanidad. Las generaciones, por supuesto, tú lo acabas de decir, Javos, tienen un papel clave, así como vimos la generación X, la generación, diríamos, de los millennials, ahorita repito mucho los centennials. A mí me fascina el término generación de cristal porque voy a poner un ejemplo para con eso tratar de explicar este rollo teórico y filosófico. Doy un ejemplo. Un gran filósofo llamado Nietzsche fue uno de los primeros que empezó a hacer un bestiario animal. Si seguimos la obra de Nietzsche, siempre está plagado de cuestiones animales, reivindicando la cuestión animal muy adelantado para su época. Estoy hablando del siglo XIX, que hace rato lo tocamos. Ujú. Porque además, y de una vez me destapo, Nietzsche es gran alumno de mi filósofo favorito, que es Schopenhauer, porque es el primero que vino, porque yo hablé mucho que lo que hace que surja el antropocentrismo es la razón como máxima, que es la razón del hombre antropoceno. Pero Schopenhauer fue el único que vino a decir, ojo, como una gran crítica a la modernidad y al eurocentrismo, no es la razón, sino la voluntad. Y por supuesto que hay una voluntad animal, entre otras posturas. Nietzsche lo que va a hacer como gran adelantado, Schopenhauer tiene un librazo que si les interesa el tema, léanlo, se llama Tratado sobre la voluntad de la naturaleza. Les resume mucho de lo que hemos ahorita hablado. Nietzsche, ustedes lo saben, hay otro documental llamado El caballo de Nietzsche. De las últimas veces que se le vio en público, Nietzsche está en su apartamento, está en Turín, en casa de la hermana, y de repente se asoma por la ventana y ve a un chofer latigando terriblemente un caballo. ¿Qué hace Nietzsche? Baja rápido, abraza al caballo, recibe un latigazo del cochero y le dice al caballo, perdón en nombre de la humanidad, perdón. Esto en su tiempo en el siglo XIX se le vio como un signo de locura y es cuando algunos empiezan a decir, ya perdimos a Nietzsche, ya quedó en un Sí, y la sífilis lo alcanzó, ¿no? Sí, porque es que sí etcétera, es que justo que tiene que saló ver. pacto, todo por ahí, pero después los estudios vienen y sobre todo desde el animalismo, los que seguimos leyendo la obra de Nietzsche, decimos, es un adelantado porque Nietzsche logró en esta filosofía del pesimismo, es este pensar duro hasta las últimas cosas. En este otro documental, Humano, demasiado humano, imagínense qué belleza de Nietzsche, véanlo también, nos habla de esta postura, ¿no? Siempre reivindicando. Finalmente hace la conexión con el zoroastrismo, con Zaratustra,
y con estas otras filosofías orientales. No se entendió ni en Schopenhauer ni en Nietzsche, porque son adelantados a su época. Pero cuando yo recuerdo esa metáfora de Nietzsche recibiendo los latigazos y diciéndole al caballo, perdón en nombre de la humanidad, ahorita lo leemos de inmediato en la posmodernidad. Vemos a muchos ya jóvenes de su edad que dicen, no creo correcto, se indignan, dicen, ¿por qué están latigando? Inclusive, ¿por qué me voy a subir a un carrito que es jalado por un caballo que está en unas condiciones inclementes? Descartan ahora sí que lo de Descartes, ¿no? Con frío, con calor, con agua, con sed. Vemos múltiples videos, hay que darle mucho también potencia en ese sentido a las redes, lo viralizan y hace que, ¡pum!, le quiten al caballo. Aquí hay movimientos en nuestro país. Yo no creo, no estoy de acuerdo con que los burros, que además están en peligro de extinción, sigan jalando basura, sigan cargando en unas condiciones infrahumanas. Tú lo acabas de decir, si podemos tener algo en la posmodernidad como sea, esta cristalidad de las generaciones de cristal es una sensibilidad sin parangones, que son los que están haciendo que cambien las cosas, porque lo han logrado, lo han tumbado. Cosas que antes se veían increíbles, quitarles al elefante Eli al zoológico de Aragón, lo hacen. Cierran, boicotean, dicen algo no hay, y hay que decirlo, vamos, hay que decirlo porque también hay cosas, ¿no? Dicen, si este mundo es el que me toca, yo no quiero reproducirme, tener hijos, y entonces ese término que tú decías en un principio, tienen perrijos, tienen gatijos, que en ese sentido, al menos mi postura, no lo veo mal. No lo veo mal porque ya somos demasiados. No lo veo mal siempre y cuando México es el segundo país de América Latina con más perros y gatos en situación de calle. Nunca lo voy a ver mal siempre y cuando vayan a un refugio y lo adopten. Le dan una oportunidad a él y a ustedes mismos. Dicen, ya no, con estas condiciones, ¿cómo? Con esta crisis climática, ¿cómo? Porque no olvidemos que otra forma de humanización y domesticación de los seres que tenemos ahora sí que más a nuestro alcance, que son perritos y gatitos, es que aquellos que siguen comprando en lugar de adoptar, no olviden que eso se llama mascotismo. Tú vas y lo adquieres de un lugar que ni siquiera sabes en qué condiciones esté esa mamá, embarazándola, genéticamente además la mayoría modificada, perros que no pueden respirar, chatos, bueno, múltiples, los pastores alemán, se les cae la cadera, imagínense al paso de los años, displasia de cadera. Es cierto. Y eso es lo que genera la ciencia en un, diríamos, biotero, además que los bioteros también se usan para, imagínense, para las prácticas, ¿no? Para los veterinarios, los médicos. Bueno, hay tanto que pensarle ahí, pero lo están cambiando. Estas generaciones son las que dicen, no, como que ya no, yo no puedo ir y comprarlo, o sea, tiene un precio tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu perro, tu gato, ponerle un precio, pero además de dónde viene, esas mamás viven en jaulas toda su vida. Entonces yo no lo veo mal. Lo que sí veo mal, y me adelanto de una vez, es quitarle su propia rostreidad. Yo utilizo ese Ah, ok. término, porque hay que Mm, respetar siempre la propia mismidad. ok. Cuando tú lo pones en una carriola, cuando tú lo disfrazas, pues hay que tener también cuidado, porque llega un momento que a lo mejor le quitas su propia mismidad. Olvídate de su propia naturaleza. Finalmente, como decía en este librazo del Principito, eres responsable para siempre de lo que domesticas, para siempre con el Mm, zorrito. sí, es cierto. Hay que tener cuidado porque entonces, por ejemplo, pues también llega un momento en que dices, el perro necesita, y dependiendo además ahora sí que la raza, incluso los criollitos necesitan correr, necesitan caminar. Realmente tienes que preguntarte, inclusive para tener un perro, un gato, ¿estoy en las condiciones de darle en la mayoría de lo posible su propia mismidad? Que corra en alimento, en tiempo, en esparcimiento, o lo voy a tener ahí en una carriola postrado, lo voy a tener ahí en un patio aventado, o sea, hay mucho alrededor, no solo tener dinero para los veterinarios, sino también para que tú le des el tiempo necesario. Es decir, es un tema que lo podríamos dividir, pero un poquito para ahí va, ¿no? La posmodernidad. Bien, no, está muy bien. Sí, es que justo veía que en el dan este problema, ¿no? Varios, ¿no? El de las carriolas, ¿no? También estos excesos, ¿no? Como dices.
la cuestión de volver veganos a los perros, ¿no? Y pues no, que es su tal, ¿no? Ahí pues hay que entender que finalmente pues los seres humanos pueden vivir de vegetales, ¿no? Veganos, ¿no? Aquí te tenemos de ejemplo, ¿no? Que ¿cuánto tiempo lleva siendo vegana? Como 20, 10 años, ¿no? Más o menos, conozco, Sí, ¿no? que el caminito casi siempre es primero vegetariana, es Ajá, decir, puedes consumir aún productos que deriven de animales, o sea, en grosso modo, no ellos directamente, o sea, huevos sí, y claro. queso. Ajá, que Eso es. fue hace 16 17 años. Y ya vegana, cuando dije ya no, cuando empecé a ver lo de las vacas y todo esto, la industria láctea, ya de vegana sí, 10 años, Ok, exactamente. sí, pues es que también hay, es el problema de la industrialización y de su, como dices, domesticación excesiva, ¿no? De reproducción y, pues todo este problema, ¿no? Ahí veríamos varios problemas, ¿no? Entonces, sí, sí es muy interesante, que está muy bien, bueno, desde tus teorías, ¿no? La rostridad, bueno, ahí el mascotismo está interesante porque justo va a esta crisis, ¿no? También, recuerdo un problema, ¿no? Porque también hay, finalmente en este animalismo, pues me imagino, hay que ser críticos y hay que ver las situaciones, ¿no? Por ejemplo, vi un caso de una nutria, ¿no? Igual tú lo reconoces, que fue rescatada y la pusieron en un zoológico. Ah, porque tampoco hablamos de los zoológicos, incluso, ¿no? Como entran en esta dirección del espectáculo, ¿no? O de la clasificación, ¿no? Pero pues también quizá, y eso vamos a hablar, como para cerrar el último tema, las directrices bioéticas y del animalismo que se sugieren, ¿no? Y lo has dicho pertinentemente, no sin respetar la rostreidad, ¿no? Como tú lo sugieres, ¿no? O el instinto, no sé. O sea, creo que el nombre es lo de menos, ¿no? Lo importante es la práctica al fin y al cabo, y pues estas cuestiones, ¿no? De qué caminos debemos tomar. Bueno, perdón, el caso de la nutria, de una nutria que sacaron de su hábitat y la rescataron en un zoológico, en una reserva, y finalmente hubo una campaña para sacarla y regresar a la naturaleza. Pero creo que ese es el problema, ¿no? Que ya no se podía regresar la nutria a la naturaleza, porque ya se había tal. Y creo que lo que dices del Principito está muy correcto, ¿no? Pues hay que entender que hay animales en esta emergencia climática que requerirán ser domesticados, ¿no? Para su conservación, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no? Como el ajolote, ¿no? Pues tú sabrás más cuántos no están en tal, los pandas, ¿no? Que tiene que ver ahí el gobierno chino, creo que con los pandas que acabo de leer. Todas estas especies que algunas están, algunas desgraciadamente están a punto de desaparecer y otras que todavía están en peligro de extinción y que tenemos la obligación de, pues, salvaguardarlas y, pues, la verdad es que van a ser las instituciones humanas que las tengan que salvar, ¿no? De sí mismas, ¿no? Como dice a la Nietzsche, ¿no? Para pedir perdón entre la humanidad. Entonces, para cerrar, estimada Wendy, ¿qué perspectivas bioéticas y animalistas, se recomiendan en estas épocas con respecto a los animales y pues qué emergencias tenemos que ver, ¿no? Claro. Indudablemente, tú lo has dicho muy bien, Jabón, debemos tomar una postura ética. Ya en estos tiempos que estamos viviendo, hay que tomarla. Nosotros, uno de los argumentos que siempre he escuchado es el típico que dice, pero no es mi culpa, es del sistema, el gobierno tiene que actuar. Sin embargo, con el paso del tiempo, he asumido que claro que sí impacta los cambios que hagamos desde nuestra postura individual. El básico, ya lo hablábamos, es inminente lo que estamos viviendo, una crisis del agua terrible, ¿no? Que cada vez, y yo creo que el año que viene va a ser peor. Y hay que ver lo que siempre yo insisto, nuestros consumos, asumir una postura. Una hamburguesa, es verdad, para hacer y fabricar una hamburguesa lleva más de 90 litros de agua. Entonces Mucho más veamos, procesado. ¿no? Claro que De hecho, son creo que usos, más claro que que son. perdón, creo que incluso más que los textiles, ¿no? Lo que más produce es el alimento y además gases metanos, ¿no? Se veía que es.
Ujú. Ahí está la mayor causa de la contaminación, entonces hay que asumir una postura ética. Yo hago, pues sí, a veces hago una paradoja, ¿no? Cuando nos dicen, ya no se dan popotes, ya no se dan popotes para pensar en el medio ambiente. Y ahí está el meme, no quiero popote, pero tengo un gran mamá pulpo, tengo ahí un pescado, tengo ahí en la mesa, entonces dices, es para regular el ecosistema, pero pues ahí está, no pensemos y no hablamos de la industria pesquera, ¿no? La contaminación, lo que arrastra, bueno, ¿para qué les digo? Ya se está pensando en granjas, como tú decías, ¿no? Para seguir consumiendo. O sea, lo que hace el ser humano es que siempre está encima de la naturaleza y se perdió, yo insisto mucho en esa tesis, que es dentro de la naturaleza y esto es una postura de Marx. Si buscamos a Marx, la pueden buscar ahí. ¿En qué momento se desconectó de su casa? Su casa, la naturaleza, ¿no? Como una gran crítica al capital, al capitalismo. Pero es necesario, tenemos que asumir una postura ética que yo siempre va de la mano con que nos informemos. Esta gran frase de Paul, sí, el ex Beatle, me encanta a mí. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, podríamos ver lo que pasa ahí. Les aseguro que la mayoría transitaríamos a una dieta vegetariana. Muchas posturas hay ahí, ¿no? El Completamente. propio Horkheimer y Adorno lo dijeron. Acabó el holocausto, ¿no? Ellos que tuvieron esa sensibilidad, ¿no? Por ser judíos, acabó el holocausto humano, pero sigue el holocausto animal. Bueno, hay muchísimas mentes brillantes que se han dado la tarea de pensar, por favor, regresemos porque con eso nos estamos dando en el traste, ¿no? Lo que deforesta. Pero fíjense un ejemplo muy básico para los que fuman y fuman. Con solo leer de dónde vienen estos cigarrillos, ya estamos asumiendo una postura ética. La mayoría de la industria tabacalera testea en perros de raza Beagle. Cuando nos preguntamos, ¿y dónde testean? Y ahí están los videos que ya se filtran en las redes. Perros de raza Beagle, que además vienen de bioteros, reproducción a gran escala, los llevan a estas grandes empresas, Malboro, etc., para no hacer comerciales, y ahí los tienen todo el tiempo inhalando humo. ¿Por qué de raza Beagle? Porque desgraciadamente son los perritos que más confían en sus torturadores. Pum, en el que está experimentando, testeando el cigarro y bien. Les puedo dar yo múltiples ejemplos de que es necesario asumir y ver, informarse de dónde viene, así como estos sellitos que a veces se leen o no de la comida, que el famoso Gatel empezó con esta onda, a ver cuántas calorías, a ver si tiene este exceso de grasas. Siempre digo, ojalá si le pusieran a todos los productos, inclusive que hay en el supermercado, hagamos ese ejemplo, ¿no? Hagamos ese testeo y ahí asumimos una postura ética. No voy a consumir este rímel que es testeado en animales. Ya afortunadamente en estos tiempos y hay el famoso sello de libre de crueldad animal, que es un conejito, ¿no? Incluso hay el símbolo. Debemos asumir una postura ética y viene desde lo individual. No es solo ir a reclamarle como escuchamos antier a la presidenta, sí, yo voy a ser, dijo, imagínense qué interesante, voy a ser una protectora de los animales. Pero no olvidemos por qué no se deja de lado, y con esto voy a cerrar porque lo dijo bien Marx, por el Dios dinero. No se va a dejar tan fácil, pero seguiremos haciendo lucha. Claro. Ese nada más, para regresar y cerrar con Occidente, que es lo que nos planteaba un poco Javos. Curiosamente, Inglaterra fue cuna de la revolución industrial. Curiosamente, Marx va a Inglaterra, a las fábricas, y ahí inicia este movimiento un poco del socialismo utópico, ¿no? La cuestión social proletaria. Y eso es algo que ahorita quiero estudiar. Siempre he dicho, ¿por qué ser Inglaterra pionera en la cuestión animal? Y es Inglaterra los primeros que inician con la Declaración de los Derechos de los Animales. Son los primeros, es Inglaterra que declara que los animales son seres sintientes. Y todo inicia desde el activismo. Inicia con unas personas, unos activistas que empiezan a introducirse en los laboratorios y rescatan perros, conejos, simios y se los llevan, ¿no? Los rescatan. Ahí está su lucha, pero también con algo que se llama la protección de la casa de zorros. Es muy común allá la casa de zorros. Y entonces empiezan estos sujetos en los años 60, 70 a pim, con sus pasamontañas y todo a sonar fuerte. Dice, con que les demos medio minuto que sonemos el silbatazo, le damos tiempo al zorro a que escape a su madriguera y que no lleguen los perros de casa. Ujú. Entonces de ahí inicia todo esto, ¿no? Inicia desde el activismo que ellos se sientan y empiezan a hacer, por ejemplo, el primer gran mercado.
vegano es Inglaterra. Hay muchas cosas que ellos empiezan a ser pioneros, ¿no? Antes de que ya Sí, empiece en demás. ¿Será porque hubo el papel de la reina? No lo sé, es algo que hay que investigar más a fondo. El chiste es que hay que tener una postura, porque cierro con esto, nada más piénsenlo. Aquel que se atreve a molestar los intereses de un ganadero, por decirlo a grosso modo, es acusado de terrorista. Imagínense el peligro que lleva a cabo luchar por la causa animal. Decir no deben servirnos, ¿por qué no sirven? ¿Por qué los utilizan así? Es acusado de terrorista. Vas, te infiltras, etcétera, etcétera. Y nada más, ojalá hayan visto, me acuerdo mucho de ti, siempre, Jarros, la comentamos en algún momento, el mundo está cambiando, el mundo está insistiendo por esta bella, que es de las que más me gustó, esta película de Guardianes de la Galaxia. Siempre me gusta acabar alguna reflexión que tengo y hoy quiero acabar con las arcas de Noé. Para mí, tengo la esperanza, la utopía, como decía Marx, el motor de la historia, es que algún día va a suceder. Estas arcas de Noé, ¿no? Vamos a salvar un ejemplar de la naturaleza, ujú, como pasó en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pum, este mapachito salvando, ¿se acuerdan? A todos los animales que tenían en el laboratorio. Para mí sucederá. Acuérdense cuánto lleva la lucha feminista, más de un siglo, sufragistas, etcétera. Llegará el momento en que se abrirán todas las jaulas. Y con ok, eso ya que te entendí. Está bonita tu reflexión, ¿no? Hay cosas, ¿no? Ahí quizá debatir un poco esto de lo que dices de McCartney, ¿no? De las jaulas de cristal, porque lastimosamente yo veo y reflexionando con Byung-Chul Han, que el problema ahorita es nuestra transparencia, ¿no? Y lo feo que yo veo con Palestina es que el mundo está viendo esto, ¿no? Y no se conmueve, ¿no? Entonces, puede pues ser. hay que entender esas cosas. Y pues bueno, hay que ver esto, ¿no? Si también en esta maldición de la posmodernidad y la sociedad del espectáculo ya estamos viendo mucho y por mucha saturación visual, pues no nos conmovemos, ¿no? También hay que reflexionar eso, ¿no? Y pues lo más feo va a ser cuando nos demos cuenta que pues vamos a ver esto y vamos a seguir nuestro camino, ¿no? Pero bueno, eso, como dices, ¿no? Siempre hay que pensar, no sé si hegelianamente, ¿no? Esto que le molesta a los marxistas, que esta filosofía de historia, esta dictadura del proletario, o que dicen los marxistas, no, es que el capitalismo va a caer por sus contradicciones internas y porque son leyes. Digo, sí, es el problema que vimos, ¿no? Que es también la maldición de la posmodernidad, ¿no? Que le critican a Hegel la cuestión de la teleología, ¿no? Creo que una decía que, dice Hegel que el espíritu va a llegar, ¿no? O esto, ¿no? Whatever that means, ¿no? Que es lo que significa va a llegar las arcas, ¿no? Tú dices muy bonito. Y el problema es que Hegel no nos dice cuándo, ¿no? Y es que no lo podemos decir, pero también lo dice Derrida de cierta forma, ¿no? Cuando dice en la gramatología, la época del signo, tal vez nunca llegue la época del fin del signo, pero su fin está delimitado, ¿no? Y también Kant dice, no vivimos en una época ilustrada, pero sí de ilustración, ¿no? No sé, estas con paradojas, pero bueno, ahí no quiero sonar pesimista en el sentido posmoderno, pero sí, finalmente, Gasset, ¿no? Si yo en mis circunstancias, si no las cambio yo, esto pues no va a cambiar, ¿no? Y ahí también es importante recordar, como bien nos dices, pues cierto activismo crítico, ¿no? Y pues desde luego una vez me dijiste, ¿no? Pues, y que te aprendí mucho, a ver, bueno, toda lucha social va a tener sus contradicciones, ¿no? Pero no por eso se debe parar, ¿no? Y debemos seguir en ello, ¿no? En esta quizá en praxis, ¿no? Tú que te gusta Marx, ¿no? A mí me cuesta mucho, sinceramente, la dialéctica, ¿no? Pero pues bueno, al final la humanidad avanza, ¿no? Quizá, como dice Vico, ¿no? En corso y ricorso, ¿no? ¿No? Quizá avanzamos 6 pasos y retrocedemos 5, pero avanzamos, ¿no? Y pues bueno, ahí quizá si llega un momento donde esto sea mejor para todos, todas, todes y las especies, ¿no? Y pues muchas gracias por tu plática. Creo que va a ayudar mucho a esta reflexión, ¿no? A mí me ayudó mucho para entender muchas cosas pues, de un tema, ¿no? Que te voy a ser sincero, al principio veíamos con desconfianza, pero que
pues nos ha ido gustando, ¿no? En esta cuestión de la animalidad, ¿no? Y los animales y cómo, no, y sobre todo lo importante, ¿no? Pensar nuestra relación con los animales, que pues ya, como dices, es un mínimo de conciencia que pues se la debemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Wendy. Y pues no sé si quieras decir una última cosa, pero si no, damos por concluido. No, pues nada más de lo que te escuché ahorita, Javos, quisiera acabar que nos gusta mucho, ¿verdad? Las películas. Pues simplemente yo acabaría con una frase de la ciencia ficción que ya no es tan ficción, cuando el destino nos alcance. Sí, Con eso, también, ¿no? porque ya estamos en ello y a ver cómo nos Pues va. sí, ahí, pues bueno, como dice Schopenhauer, los alemanes, ¿no? Que no deja de ser Schopenhauer un poco dialéctico, ¿no? Que, de la negatividad, ¿no? Que dice, ¿no? Que al fin y al cabo Schopenhauer dice, bueno, algo que sirve mucho para cambiar las cosas son las crisis, ¿no? Entonces quizá esta crisis sea justo lo que necesitamos, ¿no? También lo que dice Zizek, ¿no? De que nos gusta más pensar el fin del capitalismo antes que un mínimo cambio en este, ¿no? Pero yo decía, bueno, es que lo interesante viendo las películas de ciencia ficción es que todas las crisis climáticas son el cambio del capitalismo, porque esa es la famosa crisis que augura Marx, ¿no? Pues necesita colapsar esto para que pues, se mueva, ¿no? Quizá sea lo esperanzador de la utopía y de la distopía, ¿no? Quizá ahí también en esta serie de Last of Us, ¿no? Me da mucha risa, que ya se acaba el mundo y se vuelvan a organizar la gente y le está explicando cómo se organiza, ¿no? Y le dice, oye, eso suena a comunismo. Y dice el ranchero, ¿a poco somos comunistas? Pues sí, acaban siendo comunistas por el colapso de la sociedad, ¿no? Entonces, pues no Ya. sé, pues esa quizás sea la esperanza, ¿no? La esperanza desesperanza, ¿no? Pensando. Pues muchas gracias, Sí, Wendy, doctora Wendy, agradecemos mucho y estoy- pues bueno, si quieres ya. dejar como un correo por si te quieren preguntar, ¿no? Si estás, o si quieres yo Bueno, lo paso. sí, si quieres pasas de los Javos, que Sí, yo es paso, bueno, pues muchas gracias. Entonces, mil puntos. agradecemos. Muchas Muchas gracias. gracias, Javos. Un saludo a todos y todas.